Sí, así es. Muy bien, vamos a comenzar. El día de hoy veremos dentro de esta materia, la sociología jurídica, los principios, la información documental y la indagación fáctica. En la clase pasada ya veíamos, ¿sí? Sobre el tema de la investigación y decíamos que había tres maneras de recabar información. ¿Se acuerdan? Que una era a través de documentos, que pusimos el caso de Google Académico. Otra era a través de experimentos, ¿sí? Y la última era, pues, la investigación de campo, ¿no? La indagación fáctica. Eh, el día de hoy primero veremos los principios y después veremos estas maneras de obtener información. Los principios jurídicos de, son fundamentales. Bueno, los principios jurídicos son fundamentos esenciales que orientan la interpretación y aplicación del derecho en cualquier sistema jurídico. Estas normas generales aseguran coherencia, justicia y predictibilidad en las decisiones judiciales y administrativas. Se dividen en principios generales del derecho, que son universales, aplicables a cualquier, aplicables casi a cualquier jurisdicción, principios constitucionales que se derivan de la Constitución y aseguran la protección de los derechos fundamentales, y principios específicos que rigen áreas particulares del derecho como el penal, civil o administrativo. Es decir, que tenemos ciertas normas que son aplicables para casi todo sistema jurídico. ¿Sale? En clases pasadas veíamos que existían varios sistemas jurídicos. Hablamos del common law, ¿sí? Eh, que era el sistema común, bueno, de derecho común. Hablamos del mixto, ¿sí? Hablamos del el sistema de códigos. Entonces, para casi cualquier sistema van a haber reglas generales. Es decir, si yo estoy aquí en México y voy a Perú, voy a España, ¿sí? Si voy a Inglaterra, sobre todo estos países occidentales, pues habrá normas o principios que aplicarán pues a estos sistemas de derecho. ¿Alguien ha escuchado sobre los principios generales del derecho de casualidad, por error? ¿Alguien ha escuchado alguno? Existe uno que es primero en tiempo, primero en derecho, ¿sí? A ver, Mario, ¿a qué crees que se refiere este principio de primero en tiempo, primero en derecho? Disculpe, me salí un momento para recoger unas cosas que no escuché esa pregunta. No te preocupes, no te preocupes. A ver, Alejandro Villegas, ¿a qué crees que se refiere este principio de primero en tiempo, primero en derecho? Bueno, ¿sí me Sí, escucha, Metro? sí, ahí te escuchas, ¿No puedo Alejandro. repetir la pregunta? Es que hay mucho ruido aquí en el trabajo. No te preocupes, no te preocupes. Cuando hablamos de primero en tiempo y primero en derecho, ahí ya me escuchan mejor. Cuando hablamos de Sí, primero en tiempo, primero en derecho, hablamos de que si yo hago algo, ¿sí? Antes que otra persona, entonces se me dará preferencia. ¿A qué me refiero? Fíjense, algo tan sencillo como el registrar una casa a nombre mío, ¿sale? Si yo lo hago primero que otra persona, pues se me debe de dar una preferencia, ¿sale? O si yo me registro, ¿sí? Para competir, ¿sí? Pues para una elección, entonces llega otra persona y quiere copiarme mi logo, yo lo registré primero, ¿no? En una elección, ¿sí? Es decir, este lema que dicen los candidatos, ¿no? Entonces,
eso es algo que va a reinar en cualquier sistema jurídico, sí. ¿Por qué? Porque hay que darle preferencia a quien actúa primero, ¿sale? Hay otro principio del derecho que es quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, pues, si tú puedes ordenar la libertad de una persona, pues entonces a lo mejor podrás también que esa persona reciba visitas, ¿no? Es decir, si tú eres un encargado de hacer actividades amplias, pues si te pido una específica, puede entrar dentro de estas amplias actividades, ¿sale? Entonces, hay normas o principios que van a regir casi cualquier sistema jurídico, sí, ¿sale? Como es el de primero en tiempo, primero en derecho, quien puede lo más, puede lo menos, ¿sale? Y hay algunos otros, ¿sí? Después tenemos los principios constitucionales, se derivan de la Constitución, ¿sale? Ya hay uno que ahorita, justamente en estos días, está en boga o está en tema de debate, que es el principio de supremacía constitucional. ¿Han escuchado de ese principio? ¿Cómo le llamó, Lick? Que si alguien ha escuchado del principio de supremacía constitucional, No, no lo había escuchado, la verdad. no. Bueno, Yo tampoco, profe. no. No han visto las noticias que va a haber una reforma en estos días a la Constitución. Por lo que están en huelga los jueces. Sí, pero obviamente Morena y sus aliados han hecho una iniciativa en la cual quieren que la Constitución sea la norma más alta en la cual podemos acudir. ¿Sí? Que si la Constitución señala que algo es incorrecto, pues debemos de atenernos a la Constitución, ¿sale? Hay varios principios del derecho, sí. Hay varios Oye, principios. maestro, disculpe, maestro, ¿esto es de la supremacía de la legislatura? Sí, es de la supremacía constitucional, ¿sí? Por allá del artículo 133 de la Constitución nos dice que la Constitución, a ver, alguien busque la Constitución de los Estados Unidos mexicanos rápidamente. Son los derechos humanos, ¿Mande? son los derechos humanos del ciudadano. Sí, pero en el artículo 133 nos establece propiamente el principio de supremacía constitucional. En pocas palabras nos dice que ninguna norma, tratado internacional ni ley puede contradecir la Constitución. ¿Sale? Hay varios principios en la Constitución, sí. Si uno se detiene a leer la Constitución, pues se dará cuenta de que hay ciertos principios, ¿sí? Y el que ahorita está en boga o está en tema de muchas personas, pues es precisamente la supremacía constitucional. Pues si bien ya existe este principio, lo que buscan es que una vez que se reforme la Constitución, pues nada ni nadie lo pueda invalidar. ¿Sí? Hay ciertas maneras de invalidar las reformas a la Constitución o, bueno, de analizar si son válidas, si se fueron a atender todo el mecanismo que está diseñado para una reforma y de esa manera se puede impugnar, ¿sí? Que es lo que están tratando de hacer propiamente los partidos políticos con la reforma al Poder Judicial, ¿sale? Entonces, ¿tenemos ciertos principios que van a aplicar a casi todos los sistemas jurídicos? Sí. ¿Tenemos principios que van a emanar de nuestra Constitución también? Tenemos principios que son específicos de ciertas ramas del derecho también. Sí, existe un principio en el tema laboral que es el principio prooperario, ¿sí? ¿Qué significa el principio prooperario en el tema laboral? Que todo aquello que los trabajadores señalen en su demanda se tendrá por cierto, ¿sale? A diferencia de todas las otras ramas, quien acusa está obligado a demostrar. En el tema laboral no, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien demanda o quien acusa es el trabajador, ¿sale? Y en el tema laboral, quien está obligado a demostrar que no es cierto lo que dice el trabajador es propiamente el patrón. Ejemplo,
Si a mí me despiden y yo en mi demanda pongo que ganaba 2,000 pesos al día, ¿sí? Quien está obligado a demostrar que yo no ganaba 2,000 pesos al día es el patrón. ¿De qué manera lo va a hacer? Pues enseñando mi nómina, ¿sale? O si yo digo que todos los días trabajaba 4 horas, quien está obligado a demostrar que no es así es el patrón. ¿Cómo? Pues con los registros de entrada y salida de los trabajadores, ¿sale? Entonces, existe ciertos principios que son aplicables a todo, a casi todos los sistemas jurídicos de justicia. Sí, existen algunos que son o emanan de la Constitución también. Y por último, tenemos algunos específicos de cada rama del derecho. Sale como el tema laboral o en el tema penal, existe un principio pro reo. Sale que significa que se estará también a lo más benéfico para el reo, ¿sale? Entonces, es importante que ustedes sepan esto, sí. ¿Por qué? Porque si el día de mañana ustedes llegan y suele pasar a litigar en otro lado o a ser funcionarios en otra eh, nación, pues evidentemente ahí les digo principios que no van a cambiar. Sí, si el día de mañana ustedes son funcionarios públicos o litigantes, sí, y quieren saber si realmente la Constitución señala eso, pues sí, hay ciertos principios que la Constitución nos señala. Y por último, si ustedes se van a dedicar a una rama específica como el derecho penal, civil, laboral, administrativo, familiar, sí, pues entonces también que sepan que hay principios específicos para cada una de las ramas. ¿Sale? Después tenemos la información documental en el contexto jurídico. La información documental en el ámbito jurídico proviene de diversas fuentes, como leyes, ¿sale? Decisiones judiciales, sentencias, doctrina legal, libros y tratados internacionales. Tratados internacionales. ¿Cuáles son los tratados internacionales? Convenios, ¿sí? Que han firmado los países a los cuales ellos se comprometen a cumplir. Acceder y gestionar esta información es crucial, utilizando recursos, como ya decíamos, bibliotecas jurídicas, bases de datos especializados y plataformas electrónicas. En la clase pasada decíamos que nosotros podíamos obtener información a través del INEGI, ¿sí? A través de Google Académico, a través de la UNAM, sí, se me pasó a decirles, la UNAM tiene mucho contenido que ustedes pueden obtener, porque como es una universidad muy grande, pues ya tiene ciertos libros, ciertos tratados, ciertos documentos que les pueden servir para obtener información. La documentación sustenta argumentos legales, facilita la investigación jurídica y análisis crítico, permitiendo a abogados, jueces y demás sujetos de derecho, pues, a ver las posiciones y decisiones. Entonces, ustedes pueden acudir a obtener información, ya sea de manera escrita, en libros, de manera electrónica, como lo vimos la clase pasada, en googleacadémico.red.cen.pdf, sí, y plataformas electrónicas, como sería el caso de la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, en los cuales podemos encontrar documentos, tratados, artículos, ¿sí? Que se han escrito por parte de sus docentes. La indagación fáctica en el proceso. La indagación fáctica es el proceso de investigación de hechos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la investigación de campo? Cruciales para la resolución de disputas legales. Involucra métodos como testimonios de testigos, documentación relevante, pruebas periciales y técnicas para establecer la verdad en un caso. ¿Qué es lo que buscamos en una demanda o en un juicio? ¿Qué es lo que bueno, más bien dicho, ¿qué es lo que se busca en un juicio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué se busca en un juicio? Buenas tardes, maestro.
Esclarecer la verdad, llegar a algún punto. Establecer, perdón, dime. Esclarecer la verdad, llegar al Ah, punto que nos sí. conviene. Cuando uno obtiene una sentencia, sí, se habla de una verdad legal, ¿sale? ¿Y cómo vamos a llegar a esa verdad legal? ¿Cómo obtenemos esa verdad legal? ¿Cómo creen ustedes que obtenemos esa verdad legal? ¿Cómo ustedes Con la obtendrían aportación de pruebas y argumentos. pruebas, argumentos? Muy bien. Por medio del juicio, profe. Ok, Gina. Fíjense, cuando nosotros tratamos una controversia, ¿qué es una controversia? Un, una, un encuentro de dos premisas, ¿sí? Contradictorias. Yo digo que no y él dice que sí, eso es una controversia. Saber quién dice la razón, ¿sí? Ya sea en una demanda, en una denuncia, lo que estamos haciendo, ¿sí? Es tratar de buscar la verdad legal. ¿Y cómo voy a llegar yo a la verdad legal? A través de pruebas, ¿sí? Y parte de esas pruebas, ¿sí? Son los testimonios, ¿vale? Y otra muy importante a señalar son las pruebas periciales. ¿A qué se refieren las pruebas periciales? ¿Alguien sabe? A las que levanta un perito en una escena o en cierto punto, un cierto lugar. Sí, vaya, fíjense. Cuando hablamos de pruebas periciales, ¿alguien más? Sí, yo, maestro. Las pruebas periciales las hace, lo genera una persona que está facultada para recabar indicios de algún tipo de hecho delictivo. Ok, gracias. Cuando hablamos de pruebas periciales, hablamos, ¿sí? De la examinación que hace un perito. ¿Y quién es un perito? Un perito, sí, no crean que una pera chiquita, no, no, no. Un perito es un experto en cierta materia, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de un perito, hablamos de un experto en cierta materia. A veces, a lo que ustedes me dicen, pensamos que los peritos son los que salen con su, ¿cómo llamarlo? Su traje blanco tomando fotos en los hechos. Ellos son peritos en criminalística, ¿sale? Pero hay peritos en pruebas documentales, ¿sale? Que te checan las pruebas si son verdaderas o falsas. Hay peritos grafoscológicos que son los que checan si la firma es verdadera, ¿sale? Hay peritos que te hacen un avalúo de un bien inmueble, ¿sale? Que ellos te dicen, esta casa cuesta tanto. ¿Sí me explico? Hay peritos, en una ocasión me tocó ver un juicio penal de tránsito terrestre, ¿sí? Y yo dije, ah, la mecha, ¿qué es eso? Ah, bueno, está perito, porque era una mujer, lo que iba era a un juicio a decir que las frena, bueno, les platico, lamentablemente la situación era que se había atropellado a una niña, ¿sale? Y lamentablemente la niña murió. Quien la atropelló fue un transporte público. Entonces, la perito iba a dar bueno, iba a dar su examinación de si realmente el chofer pudo haber evitado eso. Porque a lo que pude ver o si saber de su peritaje, ella decía que el camión tenía puntos ciegos y que en esos puntos ciegos es donde la niña estaba. Entonces era inevitable que el chofer evitara atropellarla, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de peritos, hablamos de expertos en cierta materia, ¿sale? ¿Y por qué me va a servir eso? Porque estos peritos, ¿sí? Me pueden ayudar a decir que lo que yo digo es verdad o lo que mi contraparte dice no es verdad. Sale desde el tema de una firma en los pagares, oye, yo nunca lo firmé. Ah, bueno, tráete un perito que diga si esa es tu firma. Sale en el tema penal, los peritos psicológicos, ¿sí? Oye, pues qué daño tiene la víctima con el hecho, ¿verdad? Porque ella dice que no duerme en las noches, que le da ansiedad, esto, aquello. Bueno, que la evalúe un perito, ¿sale? En el tema de los bienes, del tema de herencias,
¿sí? Hay que ver a un perito evaluador. ¿Qué va a hacer ese perito evaluador? Decirme cuánto cuestan los bienes que dejó el difunto y en base a eso se va a hacer la repartición, ¿sale? Y después también tenemos a los peritos médicos legistas, ¿sí? Que esos peritos te van a decir qué tipo de herida tuviste, ¿sí? Cuánto se tarda en curar y cuáles son las secuelas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de peritos, hablamos de expertos en determinada materia. El día de mañana, ustedes que sean licenciados en Derecho, van a ser peritos, pero en Derecho. Van a ser expertos en Derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a saber, pues, qué es el derecho, las ramas del derecho, ¿sí? Cómo se hace un proceso, cuáles son propiamente las leyes, qué se puede aplicar al caso específico, ¿sale? Y el juez, ¿sí? Los jueces son peritos de peritos, expertos de expertos, ¿no? Por eso son jueces, porque ellos saben todo lo que, o deberían de saber en su materia, todo lo referente a ella, ¿sale? Entonces, a través de un juicio nosotros buscamos la verdad legal. ¿Cómo vamos a buscar la verdad legal? Pues a través de pruebas. Sí, dentro de las pruebas tenemos las documentales, las testimoniales, las periciales, sí, también existe dentro de la rama, pues casi todas, la inspección judicial, ¿sale? Cuando el juez va a ver dónde sucedieron los hechos, ¿sale? Y también tenemos propiamente, pues, las pruebas referente a la multimedia, ¿no? Que son los videos, las fotos, los audios, ¿sale? Entonces, la estandarización de la indagación, de la búsqueda, incluye la carga de la prueba, que determina quién tiene la responsabilidad de probar un hecho. ¿Sí? Por regla general, salvo sus excepciones, quien acusa está demostrado a probar, ¿verdad? Si yo digo que una persona me robó, yo tengo que tener las pruebas de que esa persona me robó. Si yo digo que una persona no cumplió su contrato de arrendamiento, yo tengo que tener las pruebas, ¿sale? Y el estándar de prueba como la evidencia más allá de la duda razonable en casos penales. Fíjense, eso es muy importante. En el tema penal, ¿sí? Existe algo que es la duda razonable. ¿Qué es la duda razonable? Que exista la duda, ¿sí? A través del razonamiento de que esa persona no cometió el delito, ¿sí? Yo veo temas penales, me dedico al tema penal, al tema civil, veo un poco de tema mercantil, y en el tema penal, pues existe un lema o una frase que se suele decir, y quiero saber su opinión rápidamente. En el tema penal existe la frase que dice, prefiero un delincuente afuera que un inocente adentro. ¿Ustedes qué piensan de esta frase? ¿Se prefiere a un delincuente afuera que a un inocente adentro? ¿Qué piensan ustedes de esta frase? Pues es un poco extremo, pero en estricta teoría, pues sí, es preferible. Gracias. ¿Alguien más? Viene con respecto a la duda, ¿no? Que la persona, si no Se tiene suficientes demostró. argumentos para estar adentro, pues va a estar afuera, aunque pueda ser el responsable de un delito, que Claro, tener una persona que está culpando que es inocente. claro. No. Fíjense, en el tema penal, esa debería de ser nuestro lema. Y digo nuestro lema para abogados y para jueces y para ministerios públicos. La realidad es que no pasa así, ¿sí? La realidad es que me decían unos amigos, tanto aquí bueno, tanto allá en Nuevo León como tanto en Coahuila como en la Ciudad de México, que el 30, si no es que el 40% de los que están en el penal son inocentes. Sí, un 60% sí son culpables. Pero bueno, les digo, debería de imperar esta frase o postulado de que más vale un inocente, eh, más vale un delincuente, alguien que sí lo ha hecho afuera, que un inocente. ¿Por qué? Porque la duda razonable es que no exista ni la más mínima duda de que a través de las pruebas que se te trajeron, juez, esa persona es culpable.
Si yo tengo la más mínima duda como juzgador de que esa persona es culpable, pues entonces lo tengo que dejar afuera. ¿Sí? La realidad es que pues no pasa, ¿verdad? Esa es la triste realidad, lamentablemente, eh, pues sí, se los tengo que decir, hay muchas personas inocentes adentro de pues los penales, ¿no? Y tal es el caso, digo, ya así rápidamente, tal es el caso de Diego Santoy, ¿verdad? Rápidamente los quiero escuchar, ¿sí lo hizo, no lo hizo? ¿Estaba involucrada su novia? ¿Ustedes qué piensan? Tal vez por el tiempo que ha pasado en ese sentido, desde ese ilícito, o algunos gentes que estén aquí no tengan la edad para saber de qué se trata. Ah, ok. Pero, Digo, sí, yo estaba muy pequeño. Sí, no, sí, sí, lo imagino. yo estaba muy pequeño, Eh, pero siempre me ha gustado el tema del derecho. Pero tú que sí lo conoces, ¿qué piensas? Tú que estuviste ahí en el momento de los hechos. bueno, yo no estuve ahí, Digo, o pero sí estuve sea, aquí en Monterrey. sí, Sí, vaya. sí, sí, entiendo. Yo nunca creí en la completa inocencia de Diego, Ok. pero sí también creí que la novia tenía mucho que ver, incluso eh, sí tuve mucho debate, yo en ese tiempo trabajaba ya en seguridad y Ah, ok. debatimos mucho al respecto. Y lamentablemente lo sentenciaron, ¿verdad? O no se digo, Así es. afortunada o lamentablemente. Por ahí hay otro caso también que existe la duda razonable, ¿sí? Que es el tema del asesino de Colosio. Sí, ese es más antiguo, 1994. Alguien que piensa, el que nos presentan si será el asesino de Luis Donaldo Colosio o no. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, vuelvo yo a Sí, intervenir. adelante. A lo mejor estoy quitando la palabra a tus compañeros. No, 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 adelante. Realmente ahí yo lo viví lo tengo muy presente porque también fue un tema de debate para nosotros. El Claro, hecho de que no se parecía para nada la persona que presentaron ya físicamente ante los juzgados, ante los medios, es más, a la a opinión la persona pública. que traía el arma, ¿verdad? Y ahí sí, sí existía la duda, ¿no? Entonces, fíjense, en el tema penal, si existe la más mínima duda de que esa persona cometió el delito, es decir, yo juez estoy el 95% seguro, pues aunque falten esos cinco, tú déjalo afuera. ¿Sí? Porque más vale un delincuente afuera que un inocente adentro. Es decir, haría más daño a la sociedad tener a alguien que no cometió el delito dentro del cerezo que tener a alguien que sí lo cometió afuera. ¿Sale? Lick, Lick, Adelante. así rapidito. En los dos casos, eh, todo lo que se ha argumentado, casi es imposible que fuera una sola persona. Ok. Humanamente, vaya. Humanamente es imposible, ¿no? Sí, así es. Entonces, fíjense, no Profe, impera. Adelante. ¿cuál sería la respuesta, no sé, correcta para poderle nosotros decir, pues, no sé, a las personas que nos ven o que nos escuchan o que saben de que lo que estamos estudiando para nosotros poderles decir, pues es mejor un delincuente afuera que un inocente adentro? O sea, ¿cuál sería la respuesta correcta que nosotros pudiéramos darle? Pues yo creo que la respuesta o el análisis sería, ¿a alguien le gustaría que siendo inocente esté adentro? Pues claro que no. Oye, pues si yo soy inocente y no le demostraron 100% al juez que yo era culpable de ese delito, pues déjame ir, ¿no? Qué mejor respuesta o qué mejor ejemplo que ese, ¿no? Oye, pues si yo te han demostrado, ¿verdad? Con pruebas deficientes que yo no soy el culpable, pues, ¿por qué me tienes adentro? ¿No? Entonces, Okay. eh, Bueno, ahorita, adelante. permíteme. Ahorita hay un fenómeno que está ocurriendo mucho, digo ahorita, tiene mucho tiempo que está sucediendo, pero ahora está más en las redes sociales, está teniendo más auge. Sí, Más bien, está teniendo más información al respecto. En cuanto a lo familiar, hay una situación que está sucediendo que se torna penal porque hay personas, en su mayoría son mujeres, que adoptan o ponen una denuncia de hechos falsos vía penal.
A lo que voy a decir lo siguiente, aún sin tener pruebas o muchas veces teniendo las pruebas de que la persona es inocente, por el simple hecho de ser un hombre, por ejemplo, ahorita, no se está tomando ¿cómo se le llama? El ser inocente, ya ve que prevalece eso, el sentido de la inocencia. Pero ahorita no se toma en cuenta eso, y no importa que no haya las pruebas suficientes. Tengo conocidos que han estado en el penal precisamente por una denuncia de hechos falsos sin suficientes pruebas. Sí, es que, y yo creo que pasa en todo México. De hecho, hay un delito que se llama falsedad a la autoridad, ¿sí? Si uno va y denuncia algo que es falso, si uno en una audiencia dice algo que es falso, pues es un delito, ¿no? Sí entiendo el punto. Eh, Lamentablemente, ya en la cuestión fáctica o en la cuestión real, sí existe, no existe una imparcialidad de los jueces, ¿sí? Lamentablemente, yo que he sido defensor, o sea, les soy sincero, yo cuando soy defensor tengo la presión al 1000%, pero cuando soy asesor jurídico de la víctima, cuando estoy al lado de la víctima, pues me siento más relajado, ¿no? Porque sé que las víctimas muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces, pues la llevan de ganar, ¿no? Entonces, es un tema complicado, sí, pero esperemos que esta reforma al Poder Judicial que tanto se viene hablando, pues haga un cambio y sea el inicio de una verdadera transformación al sistema de justicia penal. Si a mí me preguntan, oye, ¿crees que con esta reforma vamos a tener un sistema mejor de justicia? No. Les soy sincero, no. No va a existir. No es el camino adecuado. ¿Qué hace falta? Reformar todo el sistema. Desde los abogados de oficio que tienen, la vez pasada me decían, tengo 30 asuntos. Imagínense una persona llevando 30 asuntos solos. Desde el tema también de los MP que tienen 700, 800 carpetas, pues que vengan y elijan a los jueces no va a ser el cambio. Tienes que reformar todo el sistema, capacitar mejor a tus elementos de seguridad, darles mejores prestaciones. ¿Qué es o cuál es gran parte de lo que lleva a la corrupción? Pues los bajos salarios, ¿sí? Bueno, creo que en Nuevo León los MP sí ganan bien, pero en otros lados un MP anda ganando 9,000 pesos a la quincena, imagínense. Digo, es una buena cantidad, pero pues esos 9,000 a veces te los ofrecen así de que ándele, Eli, que esto, que no. O sea, no se va a resolver el tema con la reforma del Poder Judicial. Al contrario, se va a complicar un poco, ¿sí? Porque son personas que nunca habían estado en el sistema judicial y van a querer impartir justicia, es decir, no van a traer experiencia. Se va a bajar el nivel. Pero bueno, vamos a continuar. Aplicación de los principios en casos jurídicos. Como lo veníamos diciendo, los principios jurídicos se aplican en casos concretos a través del análisis de la causística y precedentes legales. Estos casos anteriores establecen un marco interpretativo que guía las decisiones judiciales y administrativas, asegurando coherencia y justicia en la aplicación del derecho. El análisis detallado de principios específicos garantiza una interpretación precisa y actualizada del derecho, influenciado a la jurisprudencia y contribuyendo a la evolución continua del sistema legal. Documentación de evidencias en los procesos judiciales. La documentación y la evidencia desempeñan roles fundamentales en los procesos judiciales, regulados por normas estrictas de recolección, preservación y presentación. La variedad de evidencias incluye testimonios, documentos y datos electrónicos, cada uno con su valor probatorio y requerimientos específicos de admisibilidad. Es decir, cada prueba que yo voy a solicitar que se me admita debe de tener ciertas reglas, ¿sí? Y pues, ¿quién va a ganar, digamos, o quién va a tener la verdad legal? Pues aquel que pueda probar sus dichos, ¿sí? Si yo en mi demanda digo que una persona, digo, me debe dinero y yo tengo las pruebas, pues entonces yo tendré la verdad. Pero si la contraparte dice, es que yo le pagué, pero nunca me dio recibos, todo fue en efectivo,
entonces difícilmente demostrará que tiene la verdad. ¿Sí? Al final del día, quien va a ganar un juicio o quien va a ser el que va a tener un resultado a favor es el que a través de las pruebas lo pueda demostrar. Y esas pruebas, ¿sí? Tienen que llevar una regulación específica que nos da propiamente el código procesal de cada uno de los estados, que para el 2027, no sé si sepan así rápidamente, esta ya es la última diapositiva, para el 2017, para el 2027 va a haber un Código Nacional de Procedimientos Civiles, es decir, a nivel nacional nos va a guiar solamente un código de cómo hacer precisamente las audiencias, como hoy en día nos guía el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, entonces con esto se terminaría el día de hoy la clase, les agradezco su atención. Profe, todavía no se vaya, por favor. Es que me lo cortan, es que me queda Sí, ahorita un... la semana pasada me quedé con eso y yo, profe, no se vaya, por favor. Mire, en la semana que nos cortaron lo que fue, pues lo del internet, que estaba descompuesta la aplicación de la escuela, de la del universidad. Teams. Sí,